Hola gente, espero que estéis súper bien. Yo estoy de vacaciones por los Estados Unidos, visitando varias ciudades y hoy me he escapado para hacer fotografía nocturna por Boston. Es una de esas ciudades que a mí me gusta por la fotografía nocturna porque tiene rascacielos y agua, así que espero conseguir alguna cosa interesante si no muero congelado. Vamos a ello. Vale, ahora mismo estoy en el norte de Boston, lo que tenemos al frente sería lo que es la parte antigua de Boston. Y este punto me parece interesante porque, bueno, no sé si se ve en el vídeo, pero aquí hay toda una serie de postes de madera de un antiguo embarcadero. Y este punto me parece interesante precisamente porque puedo colocar todos estos postes de madera en primer plano de la fotografía, de manera que le doy más interés. Tengo un objeto en el primer plano y luego la ciudad al fondo. Lo que voy a intentar hacer es dar el máximo de tiempo posible porque me interesa suavizar el agua y además intentar incrementar esta luz, este reflejo en el agua, el reflejo de los edificios. Para eso voy a cerrar el diafragma tanto como pueda, no, porque este objetivo llega hasta f22. Me voy a quedar en f16, no me acaba de gustar irme al límite, y ISO 100. De esta manera pues podré alargar mucho el tiempo. Voy a probar varios tiempos, la idea es hacer 20, 25 y 30 segundos. Con eso creo que los edificios quedarán bien expuestos sin llegar a quemarlos, y luego haré algunas exposiciones más largas de hasta 1, incluso llegaré a los 2 minutos para intentar maximizar el reflejo y el suavizado del agua, y luego según el resultado pues me quedaré con una foto, o lo que haré será sobreponer dos fotos, una para el agua y otra para los edificios. Cuando me planteaba esta fotografía, en algún momento me he planteado ir ahí abajo, no sé si se ve que hay como una playa, pero no me acaba de gustar porque las pelonas quedan muy altas y, bueno, por el ángulo de visión, y quedaban sobre los edificios. Entonces ahora lo que he hecho ha sido irme así encima de unas piedras para ganar en altura y que los pilones queden 100%, que se vean 100% dentro del agua, rodeados de agua, y no interfieran con los edificios. Bueno, fijaros qué maravilla de puente. Este es uno de esos sitios que, bueno, el agua está así como estancada, no fluye libremente. Por lo tanto es uno de estos sitios que si no hace aire tienes uno de esos espejos maravillosos, un reflejo fantástico. Hoy no es uno de esos días, si os fijáis, hay reflejo, pero está movido. Hoy hace bastante aire, así que no tengo ese reflejo perfecto, pero no puedo escoger el día. Así que voy a jugar con lo que hay y hacer lo que se pueda. La idea es coger este trozo de puente con su reflejo en el agua y hacer varias exposiciones, una para tener bien expuesto el puente, y otra para intentar sacar el máximo de reflejo, el máximo de color en el agua, y ir haciendo eso, varias exposiciones hasta encontrar o un punto medio que me guste para los dos, o una combinación de dos fotos que me permita sacar la imagen que me gusta. Aquí lo que sería una pasada es subirse a uno de esos edificios y hacer una foto de larga exposición del puente con todos los vehículos atravesándolo. Quien pudiera, ¿eh? Bueno, como el reflejo de la fotografía que he hecho desde allí no era muy interesante, ya que el agua está movida, me he venido hacia este lado con la idea de incorporar en el primer plano de la fotografía esta estructura de madera que hay en el agua, e incluso esta baranda, para ocupar el espacio que no me acaba de ocupar el reflejo del puente en el agua. Entonces haré lo mismo, haré varias tomas intentando tener una buena exposición del puente y de estas luces que hay en el agua, de esta estructura, y veré si me quedo con un punto medio o si sobrepongo imágenes. En esta fotografía una de las cosas que estoy intentando hacer de cara a la composición es intentar que estas líneas empiecen desde la diagonal de la imagen, algo como así más o menos, porque creo que le dará más interés a la imagen. Y nada, vosotros que podéis comparar, decirme cuál os gusta más, si la primera o la segunda. Vale, aquí tenemos una bonita imagen de Boston. La idea de esta fotografía es poner esta cadena en la imagen de manera que le dé una buena profundidad y aprovechar esas bonitas luces que se reflejan en el agua
para que quede una buena imagen llena de color. Esta fotografía me recuerda de hecho a unas que hice en Newcastle. Al final os dejaré linkado el vídeo por si lo queréis ver. También hice lo mismo, poner la cadena y le da una profundidad a la imagen y creo que le da más interés. Aquí el único problema que hay son esas farolas del paseo que rápido interfieren en la imagen, de manera que he cerrado el plano para conseguir que no salgan, pero seguramente cuando haga la fotografía me pondré aquí en el lado para mirar, hacer un poco de sombra y que no afecten demasiado. Y nada, la exposición no será muy larga, unos 20-25 segundos, ya habrá suficiente para que quede algo bien sedosita y el color bien marcado en el agua y sin que se quemen los edificios. Bueno, última foto del día. Tenemos ahí los rascacielos de Boston al fondo y la idea es hacer lag trails, ¿no? Pintar con los coches en esta carretera y que me queden los rascacielos al fondo. Es curioso porque yo estos sitios normalmente los busco con el Google Maps y luego con el Street Views miro a ver si es peatonal, si se puede pasar o no. Y encontré este puente, por el Google Maps parecía interesante, con el Street Views vi que podía pasar y me he venido. Y me hace mucha gracia por el hecho de ver de que no soy el primero que viene aquí. Ya alguien se ha currado un agujero en la valla, evidentemente para hacer exactamente lo que yo estoy haciendo. Y nada, aquí hay una complicación, que es que tengo esas farolas ahí que iluminan un montón y queda la luz en la cámara. La manera de solucionar eso, si veis, es que la cámara está así inclinada hacia abajo, así el parasol hace suficiente sombra como para que esa luz no moleste. El problema es que claro, que queda inclinado hacia abajo y hay que buscarle el punto para que salgan los edificios dentro de la imagen. Aparte, bueno, el trípode lo he puesto como he podido para que quede la cámara lo más tirada hacia adelante. Y otra de las dificultades es que por este puente pues también pasan coches, entonces si pasan mucho se notan las vibraciones, así que voy a ir haciendo fotos hasta que consiga una en la que no pasen muchos coches por este puente, por lo tanto que no haya mucha vibración y que por abajo pasen suficientes coches como para dejarme la imagen bien pintada. La idea es hacer una exposición tan larga como pueda, por lo tanto ISO 100 y he cerrado el diafragma casi al máximo, F18. Así tranquilamente puedo hacer 30 segundos de exposición y miraré sacar una buena imagen. Vale, gente, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, me haréis un gran favor si le dais al botón del me gusta y sobre todo si queréis enteraros de cuando publico algo nuevo, ya sabéis, suscribiros y si le dais al botón de la campanita seguro que os enteráis. Venga, un abrazo.